Bueno, ahora con nosotros nuestro amado hermano Gerley, quien es candidato al ministerio de la Iglesia Comunidad de Gracia en Las Moras. Tengan todos muy buenas noches, amados hermanos. Les invito a que por favor me acompañen en sus Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, el capítulo 3. Vamos a considerar los primeros 5 versículos. Segunda Timoteo, capítulo 3, dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. A estos evita. Les invito a que oremos, hermanos. Padre, te damos toda la gloria en Cristo. Señor, gracias por el privilegio de estar nuevamente aquí. Vivimos, Señor, en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos difíciles, donde la verdad de tu palabra, Señor, está siendo atacada. Pero confiamos que tu palabra prevalecerá para siempre, Señor. Por favor, te ruego, me ayudes a exponer esta conferencia, que solo tú, Señor, seas exaltado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sin lugar a dudas, hay algo en que la gran mayoría de la población occidental concuerda. Y es que nuestra sociedad se encuentra atravesando por una profunda crisis de valores y de significados. Algunas situaciones alarmantes parecen indicar que el mundo se ha deteriorado a pasos agigantados en los últimos años. Y podemos decir con toda certeza, hermanos, que estamos atravesando por un periodo de crisis moral. La existencia de valores absolutos y un estándar objetivo de comportamiento que rija a los seres humanos por igual parece no existir. Y a la luz de esta realidad, ¿cómo determinamos nosotros el comportamiento que debemos esperar de los seres humanos? ¿Basados en cuál autoridad distinguimos lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo normal de lo que no lo es? Nosotros necesitamos una base de autoridad legítima que establezca los valores que han de regir a todos por igual. De lo contrario, hermanos, no tendremos ningún parámetro para pasar juicio sobre las acciones de los hombres. Y ese es el gran problema que enfrenta nuestra sociedad occidental hoy día. Ha rechazado a Dios y a su revelación infalible. Y ahora se encuentra en un barco a la deriva en el océano del relativismo y la subjetividad. Lo que es bueno para uno puede que no lo sea para otro y viceversa. Y el concepto de verdad absoluta se ha vuelto obsoleto. Y por supuesto, con la muerte de la verdad, ha muerto también la virtud.
Las doctrinas como la claridad y la suficiencia de las Escrituras, el llamado al arrepentimiento, la santa justicia de Dios condenando a los pecadores que rechazan el señorío de Jesucristo, son convicciones duraderas en cada esfuerzo importante de la historia del cristianismo. Y si bien es cierto que los cristianos han discrepado en algunos puntos doctrinales menores, hermanos, hay algo que histórica y colectivamente han estado de acuerdo. Y es que lo que es objetiva y ontológicamente verdadero es verdadero. Independientemente si alguien lo entiende, le gusta o lo recibe como verdad. En palabras más sencillas, ya que la verdad es definida por Dios, lo que es realmente verdad es verdad para todos, sin importar cualquier perspectiva personal o preferencia individual. Sin embargo, el cristianismo de nuestros días está abrazando este tipo de ideas subjetivas y relativas de la verdad. Y por supuesto, esta tendencia señala una significativa desviación del cristianismo bíblico e histórico. Esta remodelación de nuestras ideas acerca de la verdad, hermanos, representan un serio peligro al corazón mismo del Evangelio y por supuesto al corazón mismo de la Reforma y de su grito sola Escritura. Este enemigo, hermanos, silencioso, se conoce como posmodernismo y tiene su base en el seno mismo del marxismo cultural. Quizás sea una palabra novedosa para muchos de ustedes, quizás no sepan que exista algo que se llame marxismo cultural, pero el marxismo cultural o la corrección política, como también es llamado, es el conjunto de ideas surgidas como forma de subversión contra valores fundamentales ya establecidos, tales como la familia, la religión, la raza, el nacionalismo e incluso el arte. Este sistema filosófico se opone a los principios y valores tradicionales de la palabra de Dios, de la sociedad. Y se trata, hermanos, de una reconstrucción teórica en términos socioculturales. No fue en principio como cuando Marx empezó con el marxismo, que era económico. El tema acá es sociocultural y básicamente busca tener el control de todas las instituciones culturales, como las escuelas, las universidades, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Hermanos, el marxismo cultural se fundamenta en varios puntos doctrinales que es importante que nosotros como cristianos conozcamos. Por ejemplo, su ideología define y promueve abiertamente movimientos como el feminismo, que no es más que una victimización de las mujeres y la criminalización de los hombres. Los hombres son los opresores, las mujeres son las oprimidas. Y por supuesto, hermanos, esto lo que busca es exaltar el matriarcado y atacar el patriarcado. Un ataque a la autoridad que Dios le ha dado al hombre como cabeza del hogar. Pero el marxismo cultural también promueve el homosexualismo. Y lo promueve como un fenómeno natural y sano. Por supuesto, enseñan que los homosexuales son víctimas y que los heterosexuales son los opresores. Buscan abiertamente
señalando de fóbicos, homofóbicos, a todo el que se levante en contra del diseño original ya establecido por Dios. Incluso, hermanos, ellos experimentan o incitan a las personas a experimentar otro tipo de aberraciones, tales como el transexualismo, y en general lo que busca es en todas las formas una degeneración sexual no antes vista. Es por esto que en nuestras escuelas y en nuestras universidades se viven realizando campañas a favor de la famosa ideología de géneros, para manipular las mentes y los corazones de nuestros hijos, induciéndoles a ir en contra de la palabra de Dios y de su diseño original. Pero el marxismo cultural también promueve el relativismo moral. Hermanos, y esta es una característica muy importante y fundamental en este sistema. Y podemos decir incluso que constituye la piedra angular del marxismo cultural. El relativismo moral consiste en la negación de los valores y verdades ya establecidos, los valores y verdades universales. Y por eso se desprenden de este tipo de pensamiento palabras como el todo vale, es mi cuerpo y con mi cuerpo yo hago lo que quiera, haz lo que quieras hacer mientras no me afecte, me da igual. El relativismo moral, hermanos, es un ataque al corazón mismo de la familia y de la sociedad. Pero también el marxismo promueve el animalismo. El animalismo consiste en una victimización extrema de los animales y una criminalización de los hombres. E incluso ellos colocan a la par o por encima la vida de los animales, por encima de la vida humana. Y como era de esperarse, un sistema con estas características también va a promover la antirreligión, un odio y una oposición beligerante a las religiones, en especial al cristianismo. Los valores tradicionales de Occidente, los cuales han sido cimentados en la palabra de Dios y que han sido históricamente un obstáculo al marxismo cultural, es el objetivo real a vencer. El cristianismo representa para los marxistas el rival y el enemigo número uno a derrocar, porque es un símbolo de dichos valores. Pero la lista no termina allí. El marxismo cultural también promueve el hedonismo, y es la búsqueda a todo costa del placer gratuito y vacío. Y sin lugar a dudas, hermanos, es lo que más caracteriza a la sociedad de nuestros días. Y vemos cómo la juventud vive sumergida en un hedonismo incipiente, en la búsqueda del placer. Y por supuesto, la creencia que los medios justifican el fin. Por eso se da un apoyo total a la legalización de determinadas acciones contrarias al buen funcionamiento de una sociedad humana. Incluso contrarias a la ética elemental, como el aborto libre, el consumo de drogas, la prostitución, entre otras. Todas estas características, mis hermanos, niegan la posibilidad de una verdad objetiva. Y su argumento es que la verdad está solo en la mente de cada individuo. Y proponen que esto se trata únicamente de la imaginación humana. Todo está en tu mente. La verdad es lo que tú quieres que sea verdad.
Puede ser malo para ti, pero puede que esté bien para mí. De manera que este pensamiento ha llevado a la sociedad a sumergirse en un pluralismo, en donde cada punto de vista es igualmente verdadero y valioso. A cada juicio simplemente se le da por hecho de que es verdad. Es un asunto cultural, dicen ellos. La verdad universal no existe. Y esto es uno de los retos de la fe reformada en el siglo XXI. Porque nosotros podemos apreciar frutos de este sistema filosófico en las iglesias. Hoy cualquier religión, por absurda que parezca, es aceptada y promovida. Y el gran pecado entonces se convierte en ser intolerante. El único pecado está en declarar que existe el pecado y criticar los puntos de vista de otros. Y por supuesto esta tolerancia es selectivamente aplicada porque el marxista no suele ser tolerante. Es excesivamente intolerante y sobre todo con el creyente. ¿Y por qué, hermanos? Porque el cristiano declara que el único camino al cielo es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. La iglesia primitiva creyó en la fe cristiana y que era la verdad, y como consecuencia no toleró rivales ni buscó acomodos con ellos. Pero ahora, con esta visión subjetiva de la verdad puede ser hallada en todas estas religiones. El budismo, el islam, las religiones orientales se han vuelto de moda. Porque todo lo que importa es que tú seas feliz. Mientras que la fe cristiana, dicen ellos, debe buscar algún acomodo en este tipo de religiones. Él tiene que buscar la forma de encajar allí. Hermanos, pero ¿qué es la verdad? Después de todo, ¿de dónde viene este concepto y por qué es tan básico para el pensamiento humano? Cada idea que tenemos, cada relación que nosotros cultivamos, cada creencia que sostenemos, cada certeza que conocemos, cada discusión que tenemos, cada conversación en la que nos involucramos y cada pensamiento que tenemos, hermanos, presupone que existe la verdad. Presupone que existe la verdad. La idea es un concepto esencial, sin la cual la mente humana no puede funcionar. Y esta es la realidad de la sociedad que muchos contemplan espantados por el deterioro abismal que ha tenido. Y muchos no perciben que ese es el fruto que se cosecha inevitablemente cuando se desecha a Dios y a su palabra. Eso es lo que se cosecha. Si no existe un Dios personal y sobrenatural que creó y sostiene todas las cosas con un propósito, un Dios que se ha revelado al hombre en un libro infalible, hermanos, no tenemos a dónde más mirar para encontrar respuestas verdaderas a las preguntas más importantes del hombre. Ni tampoco tendremos una base ética para distinguir lo bueno de lo malo. ¿En base en qué es malo? ¿Cuál es el fundamento de decir que es malo? Porque cuando los cimientos son destruidos, es cuestión de tiempo para que se imponga en la sociedad humana la ley de la selva, la supervivencia de los más fuertes. Y a la luz de este terrible fenómeno cultural que ha impactado nuestra sociedad occidental los últimos 50 años y que plantea un reto extraordinario para la iglesia de Jesucristo de nuestra generación. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo podemos proclamar eficazmente
la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en un mundo como el de hoy, en donde las personas pretenden crear su propio concepto de verdad, pretenden crear su propio concepto de realidad y de moralidad. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar este fenómeno? Lo decía el pastor Pierre al principio, regresando a las Escrituras, predicando a Cristo y solo Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos decía al principio en el pasaje que leímos. Él describe a Timoteo cómo serían estos tiempos donde el carácter de los hombres iba a ser ese que leímos. Tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, amadores de los deleites más que de Dios. Pero más adelante el apóstol Pablo va a decir en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Hermanos, esa es la espada. Esa es la espada, esa es nuestra arma como creyentes. En un mundo como el de hoy, nosotros debemos predicar el Evangelio. Nosotros debemos predicar la palabra. Y el apóstol Pablo, en el capítulo siguiente, va a exhortar a Timoteo que debe usar esa espada. ¿Por qué? Porque iban a venir tiempos peligrosos donde no iban a sufrir la sana doctrina y que se apartarían de la verdad. No era que la verdad era relativa, no era que la verdad era algo que no existe, sino que se iban a apartar de la verdad. Y él le dice en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y noten esto, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado, a cumplir nuestro ministerio, la gran comisión que nos ha hecho, que nos ha encomendado. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos columna y baluarte de la verdad. Nadie más posee la verdad, solo la iglesia de Dios tiene y enseña la verdad. Prediquemos a Cristo y a este crucificado. El marxismo cultural es un enemigo del Evangelio de Jesucristo. Y yo espero que a los que nunca habían escuchado hablar de esto, sepan del peligro inminente que vive nuestra sociedad. Y lo debemos para la gloria del Señor, para la gloria de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a perseverar y a seguir caminando la carrera de la fe. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar.